Vamos a entrar a la palabra, vamos a ver un tema. Dile al que está a tu lado, dile, es leve lo que estás pasando. Dile, es leve la tribulación. Dile, no es nada, hombre. Dile, es leve, es leve. A lo mejor algunos se rieron y decían, hermano, que no, como tú no la estás pasando. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro 1, Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Primera de Pedro 1, del 3 al 7. Voy a empezar, dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Observa que hay un plan de Dios. Dios ya lo había vislumbrado, así lo había preparado Dios. Hay una morada especial para ti y para mí en los cielos. Si hay algo que a ti y a mí nos debe de dar gusto, nos debe de dar alegría, nos trae gozo permanente en nuestra vida, es que Dios está esperando en nosotros a cada ratito de nuestra vida. Él anhela que nosotros nos acerquemos, busquemos de su presencia. Eso es lo que hay en el corazón de Dios y busca que también en nosotros haya esa misma intención. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, y ponlo con negrita, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En esto vamos a centrar como versos claves la palabra de esta noche, porque sé que muchos se han desilusionado de su propia vida. Muchos piensan que lo que vivimos en esta tierra es todo lo que hay y nada más, pero tenemos que entender que hay mucho más adelante de nosotros. Cualquiera que ponga su mirada en este lugar, en esta tierra, que ponga su mirada hacia atrás, no tiene esperanza. Sin embargo, tú y yo tenemos una esperanza viva que es en el Señor Jesucristo. Es necesario que todo cristiano, aquí dice la palabra, es necesario en el verso 6, es necesario que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. No concebimos un cristiano que entiende el modo en que opera el Señor, entiende que ha de pasar por dificultades en su vida, que ha de pasar por lugares en los que no le gustaría estar. Sin embargo, Dios es el que permite, Dios mismo, sí, lo digo, Dios mismo, porque su palabra lo dice, permite que nosotros estemos en ese lugar. Permite que nosotros podamos vivir ciertas circunstancias que nos van a hacer arrancarnos de nuestra humanidad y poder ver más lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algunos incluso piensan que es posible vivir sin problemas. Sí, ríete. Que es posible vivir sin pruebas. Es una mentira. Cualquiera que diga esto, pues por el hecho de ser cristiano, piensen que no van a pasar aflicciones, estás muy equivocado. Ahora, paréntesis, ¿qué? Quiero que te la pases sufriendo. No, en ninguna manera quiero eso, ni el Señor quiere eso. Pero lo que sí quiere el Señor es que nosotros entendamos que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Es necesario. Y aparece por ahí la palabra alegría. Hace ratito cantábamos sobre hablábamos sobre el gozo. Vivo estoy, y decía la canción, no me la sé, pero hablaba sobre permanecer en el gozo de Dios. Hay una gran diferencia en estos dos conceptos, la alegría y el gozo. La alegría, dice el diccionario, es un sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable
que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia de la risa y la sonrisa. Repito, sentimiento de placer producido por un suceso, ¿ok? Es decir, el asunto de la alegría puede nacer en cualquier persona, sea salva o no sea salva, sea pecadora o no sea pecadora. Piense en Dios o no piense en Dios. La alegría es manifestada en cualquier persona. ¿Por qué? Porque la provoca algún suceso que le va a traer satisfacción a su vida. La alegría, ¿qué dirás? ¿La alegría es mala? No, en lo absoluto. Ojalá y estemos riendo siempre, pero en ocasiones tenemos que ser realistas y sucede que nos apachurramos un poquito. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él convertirá cualquier mal, lo convertirá, lo transformará en algo bien en nuestra vida. Y eso es lo que se llama gozo. Ahora, el gozo, no encontré una definición en el diccionario que nos pueda ayudar para entenderla como tal, como la Biblia lo menciona. Así es que escribí. Es la condición espiritual, el gozo, es la condición espiritual, un estilo de vida de una persona que tiene la certeza de que el Señor nunca lo va a dejar y que le hace sonreír en medio de cualquier tribulación. O sea, el gozo tiene que ver totalmente con la fe. El gozo no es algo que radica en nosotros, sino que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, se abre una puerta de bendición, se abre un estilo de vida totalmente diferente que nos hace estar confiados en que aunque nos pase algo, el Señor nunca nos va a dejar. ¿Entendemos esto? Es importante porque hay una gran diferencia en tener alegría y en solamente en tener gozo y en solamente tener alegría. La alegría, por un lado, es pasajera. La alegría, por un lado, va a durar un poco de tiempo. A lo mejor te regalaron un carro, a lo mejor te dieron esto, te ascendieron en el trabajo y pues obviamente que vas a andar brincando de alegría. Sin embargo, el gozo no es permanente, no es permanente. La alegría no está limitada a la condición espiritual tuya y mía, sino que de repente puedes encontrar una persona que a lo mejor está en pecado, que está en problemas y lo ves riendo. Ah, caray, qué raro. Podemos vivir en pecado y ser alegres, eso es falso, es un estilo de vida falso. Pero nosotros no buscamos la alegría, lo que nosotros buscamos es el gozo, lo que nosotros buscamos es la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos va a hacer mantenernos en un estilo de vida lleno de su poder. ¿Alguien dice amén? El gozo es eterno, la alegría es pasajera, el gozo va a permanecer por siempre. De hecho, el gozo no tiene que ver con nosotros en cuanto a su manifestación o en cuanto a su poder. El gozo proviene directamente de la presencia de Dios. Dice la palabra en Gálatas que el gozo es un fruto del Espíritu. ¿Es un fruto de quién? O sea, no es algo de nosotros. El gozo proviene de Dios. El gozo va a venir a nosotros cada vez que confiamos y le dejamos a Dios la potestad de nuestra vida. Cada vez que le decimos al Señor y permitimos en nuestra vida y en nuestro corazón, decimos: Señor, tú lleva mi vida para donde tú quieras. Nuestra militancia entonces no tiene que ver con siempre traer dibujada una sonrisa. Bueno, sí, en cierto modo. Pero nuestra militancia tiene que ver más bien que haya en nosotros una posición, un estilo de vida que nos va a llevar según la presencia y la palabra de Dios hacia Él. El gozo va a permanecer por los siglos de los siglos. ¿Alguien dice amén? El gozo tiene esta característica y vamos a avanzar en la palabra y te vas a dar cuenta de lo que hablo. ¿En qué o quién te roba el gozo? ¿Quién te roba? ¿Por qué perdemos el gozo?
De repente estamos confiados y decimos, Señor, lo que tú quieras, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Y de repente estamos del otro lado del río pensando en tragedias, pensando en que la vida no importa, en que lo que me dijeron va a pasar, entre otras cosas. Sin embargo, hay cosas que verdaderamente nunca nos van a robar el gozo, por muy difíciles que sean. La economía no es una garantía. La economía te hace sonreír, por supuesto que sí. Las amistades te hacen sonreír, la familia te hace sonreír, la iglesia te hace sonreír. Sin embargo, es importante que entendamos que el gozo va a permanecer por siempre. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Entender a Dios, entender lo que Dios tiene, porque en el gozo del Señor hay fortaleza, hay fortaleza. Nuestra militancia está en conocer al Espíritu Santo, porque de Él viene el gozo. Por ejemplo, te puedo decir, ¿por qué nos cuesta tanto estar firmes? Te voy a dar dos razones. Porque nos apreciamos tanto a nosotros, punto número uno, que cuando cometemos un error, decidimos entristecernos y juzgarnos a nosotros mismos. En cambio, cuando una persona está confiada en que su Padre lo ha perdonado por todos los días de su vida, vive confiado y trae gozo en su corazón. Esa condición es muy peligrosa. Muy peligrosa. Confiar en sí mismo, confiar en el pastor, confiar en tu esposa, en tu esposo, confiar en tus hijos, confiar en tu jefe, confiar en otros, te van a robar el gozo. Hay otra condición que nos roba muchísimo el gozo, que decimos, ay Dios, yo no quiero pasar por esa prueba. La segunda es, nos da miedo lo que vaya a acontecer el día de mañana. Nos da miedo lo que vaya a pasar el día de mañana. Si se supone que tenemos vida eterna en Cristo, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Cuando viene una noticia o nos hacen una proposición y decimos, ay, yo no le entro a esto porque me da miedo. Viene una situación complicada y mejor no preferimos enfrentarla porque nos da miedo lo que va a acontecer el día de mañana. Hace unas semanas me llegó una noticia. Tenía preparados 2 proyectos ahí por hacer. Sin embargo, por X o por Y razón se pretendían cancelar. Y me hablaron y me dijeron, oye, está esta situación problemática, entonces muy posiblemente va a ser complicado. Obviamente, hermano, nosotros trabajamos todos los que estamos aquí para llevar el sustento a la casa. Entonces es complicado escuchar ese tipo de propuestas cuando ya tienes algo seguro, ¿no? Sin embargo, algo pasó en mi corazón, algo vino a mi mente y salió una oración muy repentina, una oración muy sincera de parte de mi corazón. Y yo le dije, Señor, Padre, si no se dan las cosas como tú quieras, es mejor. Si se dan, qué bueno. Si no se dan, Señor, tú tienes el control absolutamente de todo. Cuando nosotros vivimos en esa confianza, entonces obviamente no necesitamos tanto conocimiento para poder entender que el gozo del Señor nos inunda todos los días de nuestra vida. Tenemos miedo de lo que va a pasar, dar el paso siguiente. Dar el paso siguiente nos atemoriza tanto que decidimos renunciar a tantas cosas y preferimos optar por un camino que no proviene de Dios, sino que es manipulado por nosotros mismos. Sin embargo, cuando tú te levantas y empiezas a creerle al Señor, el gozo del Señor te va a mantener firme. Yo no puedo imitar el gozo del Señor. El gozo del Señor proviene de Él. El gozo del Señor es mi fortaleza, como dice la palabra. Entonces, ¿qué te corresponde a ti y a mí? Confiar en que el día de mañana estamos seguros en el Señor. Si yo muero, si morimos, si vivimos, gloria a Dios. Si pasa esto, si pasa lo otro, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor tiene el control de mi vida. Porque yo sé que el día de mañana, aunque no tenga cierta cosa que yo anhelé, lo más importante para ti y para mí se llama la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? Cuando empezamos a confiar
en nuestra propia vida caemos en derrota. Dejamos de que el Señor nos gobierne y los frutos del Espíritu no vienen sobre nuestra vida. Económicamente podrían pasar cosas en tu vida, pero ¿qué te mueve a ti? Este es el día que meditemos y entendamos que el que nos mueve en nuestra vida se llama el Señor Jesús. ¿Sabes por qué tienes vida el día de hoy, mi querido hermano? Porque Él quiere. ¿Sabes por qué tus hijos hoy comieron? Porque Él así lo dispuso. ¿Por qué no tienes otras cosas que hoy quisieras tener? Porque Él así lo dispuso. ¿De qué te serviría ganar el mundo? ¿De qué te serviría acumular las riquezas cuando lo mejor de la vida se llama nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué te serviría tener tantas cosas si al rato tu vida se va a perder? ¿De qué te serviría que tus hijos estuvieran llenos de riquezas, que le compraras un coche todos los días si al rato va a terminar chocando en la mejor autopista y con el mejor carro? Sin embargo, el Señor ha dispuesto algo en nosotros y lo deja escrito en la palabra. Necesitas pasar por diversas aflicciones. Necesitas pasar por diversas pruebas. Dice la palabra entonces que nos sintamos nosotros agradecidos, o no recuerdo cómo dice, si alguien me acuerda, que nos sintamos privilegiados de que pasemos por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque en esas pruebas nosotros vamos a ser afilados, nosotros vamos a ser formados, y si es necesario, en ese tiempo vamos a ser quebrados. Un ejemplo de estilo de vida es Pablo, por supuesto, y otros más. Pero Pablo en el Nuevo Testamento, encarcelado en Roma, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es, ¿qué, hermanos? Ganancia. O a lo mejor en otra ocasión dice: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Naufragando un día Pablo en el mar cuando lo llevaban a Roma, le dice a sus compañeros que iban a caer en una gran tempestad: tengan ánimo porque yo confío en Dios. ¿Quién puede decir eso sino aquel que permanece el gozo del Señor en su vida? Aquel que ha confiado su vida, en verdad, hermano, confiado su vida en el Señor. Aquel quien ha confiado sus finanzas, que ha confiado a sus hijos, a su matrimonio, al Señor. No se puede de otra manera. No se puede de otra manera. O quizá en otra ocasión dice Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. De eso se trata nuestra fe. El mundo ha convertido los mensajes, no en todos, pero he escuchado muchos mensajes de pare de sufrir. He escuchado mensajes en los que dice: tranquilo, hombre, tú eres cristiano y no te va a pasar nada. Ándale, pues al ratito estás chillando. Sin embargo, cuando pasamos en pruebas podemos chillar. Sin embargo, el Señor está en medio de nosotros sosteniéndonos, porque el día de mañana una nueva luz vendrá. Dice la palabra que salimos de la oscuridad y el Señor nos metió a su luz admirable. Si tú y yo creemos todo esto, podemos caminar confiados, y el gozo del Señor es entonces nuestra fortaleza. El gozo de Dios sobrepasa lo material. Por más valioso que sea aquello que tú anhelas, Dios rebasa eso. ¿Y cómo nos medimos nosotros si tenemos gozo o no? En que tenemos al Señor mucho más valioso que aquello que queremos. Mucho más valioso. Cuando Pablo escribió estas cartas, mi querido hermano, no estaba en un hotel de 5 estrellas, ¿no? No estaba en la mejor comodidad de su casa sin ningún problema. Estaba a punto de morir en algunos de esos pasajes. Estaba a punto de morir. ¿Y cómo es posible que Pablo escribiera estas cosas allí cuando no hay esperanza de esta vida?
Pues es porque Él tiene una esperanza mucho mayor que está en el Señor Jesucristo, que le ha dicho que Él va a estar con Pablo eternamente. Si le dijo a Pablo esto, a ti y a mí también nos lo ha dicho. Por eso tú y yo podemos vivir confiados de que el Señor está en medio de nosotros. ¿Se trata se trata de lo que quieres? No. Se trata de que el Señor nos ama. Es algo sobrenatural. Es algo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios 4, del 7 al 10, dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Observa, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Porque esta leve tribulación, repite conmigo, esta leve tribulación, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Yo sé que a nosotros nos gustaría estar tranquilos y no tener problemas. Que la gente no murmure, que la gente no haga esto, que lo otro, que pasa en el trabajo. Pero repito, la palabra lo afirma y lo dice. Si tú eres un cristiano entendido, y si no lo eres hoy, entiéndelo. Es necesario que pases por diversas pruebas. Es necesario. Pero el gozo de Dios, que hace mirar lo eterno, le impedía mirar la tragedia a Pablo. Porque tengo que decirlo, a Pablo le cortaron la cabeza, sin embargo, no le cortaron el gozo. Así murió Pablo. Le cortaron la cabeza. Meditemos, esta vida es pasajera, mi querido hermano, pasajera. Lo que nos importa a ti y a mí es lo eterno. Es lo que viene, es lo que el Señor nos prometió. No te brinques pasos entonces. En ese sentido entendemos que toda prueba tiene un propósito santo y eterno. Quizá le has pedido al Señor algo para tu beneficio, cambio de carácter, cambio de emociones, que te dé amigos, que te dé padres, que te dé esposa, que te dé esposo, pero tranquilo, espera, porque al final verás que fue el Señor quien te estaba dirigiendo. Al final vas a entender que el Señor llevaba la batuta en tu vida. A lo mejor tú querías a un pelado que parecía muy galán para ti, chica, ¿no? Pero ¿qué crees? El Señor ve las intenciones del corazón. El Señor es el que tiene el control. Pasar por pruebas es precisamente eso, una prueba que te permitirá dejar tu humanidad por la presencia del Señor, en cuyo lugar hay toda clase de bendiciones. ¿Tú crees que el Señor te quiere limitar en cierta bendición que tú le has pedido? Yo no lo creo. Yo creo que el Señor te quiere dar más que eso. Te quiere dar mucho más que eso. Pero no lo hacemos por conveniencia, obviamente. Lo que hacemos es porque queremos al Señor, porque buscamos su presencia. Y tenemos que entender esto. Por eso Jesús dice en sus discípulos que era necesario. Dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, está hablando los apóstoles, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Esa tiene que ser la certeza que nos gobierna en tu vida y en mi vida. Que nos mueven las situaciones, por supuesto que sí. Pero nosotros estamos confiados en que el Señor tiene el control. Vendrán aflicciones pasajeras, pero el gozo nunca faltará. No nos gozamos por lo material, por los dones, por el nombre, por la posición. Por eso hay que entender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Cuando creemos y recibimos todo lo que Dios tiene para ti y para mí, todo tiene sentido. Cuando proviene de Dios y no de mis propias fuerzas, todo encuentra un sentido en nuestra vida. Nos gozamos entonces. Por ejemplo, hay muchos versículos, voy a leer 2. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijáis de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Me mostrarás las sendas de la vida, dice el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Por qué el cristiano en ocasiones no se goza? Porque no cree que lo que viene es mejor de lo que ahora está viviendo. Sin embargo, tú y yo creemos que lo que viene es mucho mejor de lo que estamos viviendo en este día. Duele que nuestros seres queridos pasen aflicciones, duele aún más cuando aquellos que pasan aflicciones no les podemos ayudar. Dios, yo le quiero ayudar, yo quiero hacer algo por él. Me gustaría, incluso alguno pensaría, Señor, yo me pongo por él o por ella, yo me pongo por mis hijos para pasar esa aflicción. Pero sabes, hermano, eso es antibíblico. Lo mejor que puedes hacer es que no pases la prueba por él, punto número 1. Y punto número 2, lo mejor que puedes hacer es simplemente acompáñalo. Porque es necesario que pase por esas situaciones. Si Dios lo permitió, debes estar confiado que el Señor lo va a arreglar, de que el Señor tiene algo mejor para su vida, para tu vida. La Biblia dice que es necesario que todos pasemos por aflicciones. Es necesario porque a su tiempo vamos a producir fruto. Con el verso que iniciamos dice, el cual aunque perecedera, hablando de la fe, se prueba por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Significa que aquello por lo que tú estás pasando, tarde que temprano va a producir un gozo que nadie te lo va a poder quitar. Nadie te lo va a poder quitar. Yo sé que está pasando por tu mente muchas situaciones que ya pasaste. Pero si no fuera por esas situaciones que pasaste, a lo mejor tú no estarías aquí, mi querido hermano. No hubieras conocido al Señor. ¿Sabes cuántas personas en el mundo reciben al Señor Jesucristo por causa de que están pasando pruebas complicadas? ¿Cuántos de los de aquí, un gran porcentaje, yo lo creo, que llegamos al Señor Jesucristo porque pasábamos una condición que ya no podíamos estar? Es necesario. El mundo dice que con reír es suficiente, que con sentir una emoción es suficiente, con ser tomado en cuenta por los demás es suficiente, con un buen espectáculo es suficiente, con una buena alabanza es suficiente. Es mentira. El diablo quiere que solamente seas cristiano de ratos. Sin embargo, Dios dice que el gozo tiene que ser permanente, tiene que ser para siempre, tiene que gobernar nuestra vida. Ese es el estilo de vida que enseña la Biblia. Ese es el estilo de vida que nosotros necesitamos militar. Muchas veces no vas a entender lo que estás viviendo. No lo vas a entender y quisieras salir alocadamente de esa situación. Pero la Biblia dice que es necesario que pases por ahí. No digo, aquí me quedo para que me peguen. No, tú tienes que clamar al Señor porque el Señor nos escucha. Pero lo que sí tengo que decirte es que al final del camino vas a entender por qué pasaste esa situación. Al final, cuando pases la prueba difícil, cuando pases las aguas, cuando cruces el río, vas a entender y allí está tu galardón. ¿Y sabes cuál es tu galardón? No es esto. Tu galardón no son las personas. Tu galardón se llama estar en la presencia de tu papá. Se llama estar en su presencia. En su presencia y plenitud de gozo, dice el Señor. En esos momentos sabrás que el gozo del Señor te sostendrá. Busca al Señor, porque solo en Él tendrás satisfacción. Vas a tener certidumbre, vas a tener identidad de hijo. Solamente así vas a tener las razones, le vas a encontrar sentido a la vida. Vas a saber por qué estás aquí, vas a saber por qué tienes la familia que tienes. Vas a saber que al final de tanto que te quejabas tu marido, vas a decir, Señor, gracias a Dios por el marido que me diste. Amén, mujeres. No necesitas más. En el Señor está escondida nuestra vida. Solo permanece en Él. ¿Sabes? Adán y Eva vivían en esta condición. Adán y Eva vivían en la presencia del Señor y estaban fuertes. Tenían identidad de hijos, estaban en la presencia de Dios, no les faltaba nada. Pero un día alguien vino y les sedujo el oído y le dijo que si hacían ciertas cosas, ellos iban a experimentar mejores cosas de las que tenían.
Tarde que temprano, la historia en Génesis lo describe muy claramente y dice que ellos cayeron, Adán y Eva cayeron en las manos de aquel que los había llamado. Adán y Eva se convirtieron en esclavos de aquel que les había prometido que tendrían una mejor vida de la que ahora tienen. Te digo una cosa, no soportar la prueba es caer en las manos del enemigo. No soportar la tentación es caer en las manos del enemigo. Y la consecuencia de eso se vio muy claramente ahí. Tarde que temprano cayeron en las manos de Satanás, siendo esclavos del mismo. Y ahí se acordaron de que tenían un Dios poderoso, pero ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. Sin embargo, el Señor en su infinito amor y en su infinita misericordia entregó su vida por ti y por mí para que hoy tuviéramos vida. Eso predicamos, en que el amor del Señor está en medio de nosotros para quien quiera, para quien lo quiera recibir. Adán y Eva entendieron esto, pero era tarde. Pero ahora tú y yo entendemos que es necesario que pasemos por diversas pruebas, porque eso nos va a permitir estar más cerca de la presencia de Dios. No te confundas, hermano. Lo que tú tienes o lo que tú anhelas materialmente nunca se van a comparar con las riquezas de la gloria en el Señor Jesucristo. En Él está la vida, en Él está escondida nuestra vida y en Él esperamos, esperaremos y viviremos eternamente. Eso es, le falta al cristiano entender y acordarse y valorar esto. Hermano, mi querido hermano, el Señor está contigo. Y no te lo digo así como que, hermano, mi querido hermano, el Señor está contigo. No desvalores eso, porque el Señor quiere más para tu vida. No te aflijas por el hecho de permanecer allí y te amargues pensando que el Señor no está contigo. No, mi querido hermano, el Señor está contigo y te va a llevar aún más adelante de lo que tú habías pensado y creído. El Señor va a ir mucho más allá. No nos gloriamos de lo que tengamos, de lo que entendamos. Nos gloriamos en el Señor Jesucristo. Si tú tienes eso como verdadero en tu vida, tendrás plenitud de gozo. Tienes plenitud de gozo y nada te va a mover. Nada te va a mover. Nada te va a mover. El Señor siempre te va a levantar. ¿Vas a pasar y vas a ser afligido un ratito? Pues sí. Pues sí. Por eso Pablo dice, yo me reía cuando analizaba este versículo. Es una leve tribulación. Pues sí, es una leve tribulación. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo está en medio de nosotros? Está contigo, va adelante contigo y nunca te va a fallar. ¿Cuántos creen que el Señor te va a sacar adelante y te va a levantar? ¿Cuántos creen que el Señor va a levantar a tus hijos? ¿Cuántos creen que el Señor te va a sacar del problema económico en el que estás? ¿Cuántos creen que el Señor les va a dar vida en medio de la enfermedad? ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer una revolución en su casa para que todos empiecen a clamar al Señor? ¿Cuántos creen de aquí que el Señor va delante de nosotros y va a destruir a nuestros enemigos? Aguanta la prueba, hermano, porque el Señor te va a llevar para adelante. Nos ponemos en pie, por favor. Voy a leer así tal y como empecé. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Valora al Señor Jesucristo, valora su presencia, valora su palabra, porque todo lo demás no va a tener sentido una vez que venga Jesucristo.
Todo lo demás va a carecer de sentido. Lo que ahora tú pensabas que era lo mejor, que la casa que anhelabas es lo mejor, no va a tener sentido cuando venga Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque en Él hay plenitud de gozo. Todo lo demás va a ser tenido por basura y su presencia va a ser lo que vamos a estar por toda la eternidad. Por eso, desde ahora nosotros levantamos nuestra voz y levantamos nuestra oración para decirle: Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador, y nada me va a faltar. Aunque yo tenga problemas, nada me va a faltar. Tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza, tú eres quien anhela mi alma, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y todos decimos amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.